En nombre de Gama Ingenieros le damos la bienvenida pues, a la sesión que vamos a realizar el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que están conectadas, gracias por su puntualidad. Sé que, digamos, ha sido unos meses complejos por el tema de la emergencia sanitaria que estamos pasando o que estamos atravesando en este momento. Se ha aumentado el tema del trabajo, pero la idea es aprovechar esta sesión lo máximo posible. El día de hoy, Gama Ingenieros quiere mostrarles a ustedes la solución que tenemos para el tema de acceso remoto a los usuarios. Digamos, diferentes entidades, diferentes empresas han adoptado esta modalidad de trabajo remoto, pero también se están enfrentando a grandes desafíos, como es el tema de la conectividad, asegurar que los usuarios se conecten a sus aplicaciones de una manera correcta, que gocen de una buena experiencia de navegación, ya sea que sus aplicaciones se encuentren en su centro de datos en premisas o ya sea en las diferentes nubes públicas, y que a su vez ellos también se pueda brindar un tema de seguridad, que podamos tener la visibilidad y el control también de los usuarios como cuando lo hacían en las entidades cuando tenían un perímetro. La idea es que ese perímetro, pues, poco a poco hemos visto que va desapareciendo. La idea es que los usuarios remotos también puedan contar con esos controles y garantías. Para continuar con la presentación, digamos, nos acompaña nuestro fabricante Netscope, de la mano de Alejandro Jaramillo. Él es gerente regional, gerente de venta regional, quien nos va a acompañar con la presentación. Así que muchas gracias y Alejandro, ya podemos continuar. Gracias, Edwin. Buenos días. Sí, soy Alejandro de Netscope y realmente agradecemos el espacio que nos están dando para contarles un poco lo que las conversaciones que tenemos día a día con nuestros clientes, con empresas como ustedes, que seguramente tienen diferentes desafíos de cara hacia cómo puedo afrontar una estrategia de seguridad en nube. Y no solamente seguridad en nube está enmarcado en lo que ahorita está de moda, que es el trabajo de remoto, sino que lo que hemos visto desde hace un par de años, hace aproximadamente unos 2 años y medio, es que las empresas comenzaron a subir a la nube y a las áreas de seguridad les obligaron de alguna forma asegurar esas nubes y esos perímetros que ya no están tan definidos como estaban antes, cuando todos los colaboradores o todos los empleados estaban adentro de la organización. La presentación de hoy va a estar enfocada hacia eso, en cómo podemos usar la nube para escalar en el negocio, porque siempre, y lo que hemos visto y las conversaciones que hemos tenido con varios clientes nos indican que pues el negocio se está transformando. Las aplicaciones que antes tenían on-premise, en la premisa del cliente, en el data center, están comenzando a subir y los fabricantes de aplicaciones también están obligando a dar ese salto a las organizaciones. Se ve mucho más que estos fabricantes de aplicaciones lo que hacen es obligar a que los usuarios comiencen a cambiar su modo de acceso, ya no un data center como se hacía tradicionalmente, sino acceder a la información y a consumir recursos desde la nube, ¿no? Entonces, hacia eso es que nosotros vamos a direccionar esta charla. Al final vamos a tener un slot de preguntas para que ustedes puedan solucionar las dudas que pueden tener y pues bueno, vamos avanzando en la presentación como tal. Y en definitiva, la forma en que las personas están cambiando su estrategia de colaboración y acceso a aplicaciones pues es totalmente diferente a lo que veíamos en un par de años anteriormente. Ahora los usuarios pueden conectarse desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, desde cualquier momento y el desafío de las empresas es de qué forma comienzo a controlar lo que están haciendo los usuarios cuando están ingresando afuera de la organización. Algo también que nosotros vemos es que no necesitan estar afuera de la organización para poder acceder a las aplicaciones críticas del negocio. También pueden estar adentro de la organización y lo que hacen generalmente y lo que hemos visto en muchos casos es que cogen un celular, un dispositivo móvil, un módem
y saltan, se bypassean los filtros de seguridad, se conectan por ese dispositivo móvil y comienzan a consumir recursos sin ningún tipo de control. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este nuevo mundo de colaboración, las organizaciones están transformando la forma en que están enviando información. Ya no son los archivos adjuntos en correos, que todavía sigue esa tendencia, sino muchas de las organizaciones que nosotros estamos viendo, ahora lo que hacen es enviar un link en un correo electrónico. Señor Alejandro Jaramillo, ingresa a este link y descarga la información de un repositorio que está en la nube. Comenzamos a compartir información de formas totalmente diferentes a las tradicionales, en donde los filtros tradicionales de seguridad todavía siguen funcionando, pero para ese escenario on-premise. Pero ya cuando comenzamos a tener temas de colaboración entre nubes, que la información viaje entre nubes de una forma totalmente transparente y no se tenga esa visibilidad, es cuando el desafío se vuelve mucho más amplio. Y adicional a esto, los datos confidenciales hacia Internet comienzan a ser mucho más estratégicos. Las empresas comienzan a enviar los datos hacia la nube, cualquier tipo de información, y de alguna forma es importante comenzar a proteger y controlar este tipo de información desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo. Y aquí entramos a una cantidad de tendencias nuevas que estamos viendo hoy en día y que es el dolor de cabeza de muchas empresas de cara hacia cómo puedo comenzar a proteger este nuevo tipo de desafíos que hay. Lo primero, el lenguaje de la nube cambió. Ya no hablábamos hace un par de años 100% HTTP, HTTPS, estamos hablando ahora mucho API, mucho JSON. Por ejemplo, JSON, que tiene más de 30,000 dialectos. JSON es el nuevo lenguaje de la nube, y lo interesante es que los proxies tradicionales no te pueden hablar JSON porque no están acostumbrados a eso. Realmente los proxies que terminan haciendo es bloqueando o permitiendo el acceso a cualquier tipo de página. Pero ¿cómo voy a bloquear Office 365 o G Suite o la aplicación crítica del negocio si es el negocio y realmente el negocio no se puede bloquear? Entonces, el primer punto es que el lenguaje cambió de una forma significativa. Segundo punto, el lenguaje y el lugar de trabajo también cambió radicalmente. Ya no es como hace un par de años, todo el mundo trabajando en su puesto de trabajo, sino que ya más del 50% de los usuarios están afuera de la organización. En este momento no es el 50%, me atrevería a decir que es más del 90% de los usuarios que están en la organización trabajando. Y el que las organizaciones es poder controlar y poder tener visibilidad sobre lo que están haciendo estos usuarios. Adicional a esto, los métodos de acceso cambiaron de forma significativa. Ya no solamente es método de acceso por un portátil, ya el método de acceso está enfocado en dispositivos móviles, método de acceso por medio de tablets, por medio de portátiles, aplicaciones varias. Entonces realmente se vuelve un ecosistema muy difícil de poder controlar. Y por último, la nueva tendencia que ahorita estamos viendo es que las amenazas se están replanteando. Ya no es como un par de años, estamos hablando 2012, 2013, cuando comenzaron a salir este nuevo tipo de amenazas avanzadas, en donde pues había un servidor de comando y control, enviaban un correo con una carnada, establecían persistencia y exfiltraban la información, en donde había una metodología de ataque totalmente definida, sino que ahora los ciberdelincuentes están utilizando plataformas y están utilizando infraestructura en la nube que es 100% válida para establecer y cristalizar sus ataques. Esto lo que denota es un nivel de sofisticación mucho mayor que es importante comenzar a controlar. Entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que si no podemos comprender todo este nuevo tipo de tendencias y todo este nuevo tipo de problemáticas, va a ser muy complicado poder asegurar la nube de una forma adecuada. Ahora bien, estos puntos que voy a presentar son preocupaciones o son necesidades que los clientes nos han dicho, nos han manifestado en todas las conversaciones que hemos tenido en este año, en estos 6 meses que llevamos. El primero es, necesito proteger, me dicen, Alejandro, necesito proteger únicamente Office 365 G Suite, que es la aplicación corporativa del negocio.
Y lo vemos mucho, realmente escuchamos mucho que las empresas únicamente quieren proteger la aplicación corporativa, pero la pregunta es, ¿realmente la empresa únicamente utiliza esa aplicación corporativa negocio o puede tener más? ¿O qué pasa con el 95% de las aplicaciones adicionales que los usuarios consumen día a día? Porque es que los usuarios consumen y tienen su cuenta de Gmail personal, tienen su cuenta de OneDrive personal, utilizan aplicaciones SaaS como Evernote, como Wunderlist, aplicaciones como Dropbox, aplicaciones como Box, aplicaciones de páginas como Ahora el Tiempo se está volviendo una aplicación, páginas como CNN, como YouTube, como Facebook, como LinkedIn, una cantidad de aplicaciones que realmente son el foco de la exfiltración y la fuga de información en las organizaciones. Y si protegemos únicamente ese 5% de las aplicaciones que los usuarios consumen, pues la estrategia de seguridad no va a estar correctamente balanceada. Ese es el primer punto y pues esa pregunta yo se las dejo a consideración. El segundo punto es, necesito proteger mis aplicaciones o mi aplicación corporativa desde máquinas personales. Y ahora esto está muy de moda y es todas las empresas enviaron a sus colaboradores a su casa a acceder a la aplicación corporativa desde la máquina de la casa. ¿Y cómo puedo controlar lo que los usuarios están accediendo primero, lo que están descargando segundo y adicionalmente el uso que le están dando a este tipo de aplicaciones y a este tipo de información? Si no puedo tener visibilidad y no puedo tener control sobre lo que tiene la máquina en el hogar, no sé qué tiene instalado, no sé hacia qué tipo de páginas en Internet está accediendo, si tiene algún tipo de malware en la máquina, etcétera. En definitiva, lo que estoy haciendo es abriendo mi aplicación sin ningún tipo de control para que los usuarios puedan ingresar, pero no tengo una certeza de que están ingresando con los debidos controles de seguridad. Tercero, lo que me solicitan mucho, Alejandro, necesito controlar la navegación de los usuarios cuando está fuera de la red. Porque tengo mi gobierno de seguridad, control de navegación cuando estoy adentro de la red, pero ¿qué pasa cuando estoy afuera de la red? ¿Cómo puedo comenzar a controlar lo que los usuarios están haciendo en máquinas corporativas y cómo puedo trasladar el gobierno de seguridad afuera de la organización? Punto importante en estos días también. Una pregunta que me hacen mucho, necesito DLP en nube, ¿puedo quitar el DLP on-premise? ¿Por qué? Porque también la transformación de los datos y el comportamiento de los datos comenzó a modificarse. Antes todo estaba almacenado en el portátil y se necesitaba sí o sí una capacidad para controlar lo que estaba almacenado en el portátil. Ahora muchos fabricantes de dispositivos lo que están haciendo es quitando, eliminando los puertos USB y otros tipos de copiar o de acceder a la información y se están enfocando en repositorios y en contenedores en la nube. La pregunta es, ¿realmente lo puedo hacer? Y eso, la respuesta que nosotros siempre damos y según la tendencia que estamos viendo es, depende del apetito de riesgo que tenga cada organización. Si tiene información sensible y tiene que cumplir con regulaciones, posiblemente el de sea importante. Pero si el apetito de riesgo es un poco más laxo, posiblemente un DLP on-premise se pueda sustituir o se pueda reemplazar y evolucionar un DLP en la nube en donde puede tener controles iguales a un DLP on-premise, pero controlando todo lo que los usuarios están haciendo afuera y adentro de la organización cuando se conectan a la nube. ¿Y qué hago con los periféricos? Sencillamente los bloqueo, no los permito, cambio un poco la política de seguridad de mi organización y un bloque de periféricos para conectar USBs y demás, y lo único que hago es permitir que los usuarios puedan copiar, subir información a mi corporativo, pues porque es una máquina corporativa de la organización. Algo importante es, necesito controlar la descarga de información de mi aplicación corporativa desde máquinas personales. Y ahí comenzamos a entrar a los controles que cada organización, casos de uso que cada organización debe tener cuando está afuera de la empresa. Tuvimos un caso de un cliente que necesitaba justamente eso. Tenía G Suite
y no tenía tantas máquinas corporativas para poder darle a sus 3.500 usuarios, y pues la solución fue abrir o habilitar el acceso a G Suite. Y muchos usuarios lo que estaban haciendo era entrando a su G Drive y descargando la información. Pero si no puedo controlar lo que los usuarios están descargando, posiblemente va a existir una fuga de información muy fuerte. Lo que nosotros recomendamos en ese punto es, señor cliente, lo que puedes hacer es, permites el acceso a G Drive, pero no le permites descargar ningún tipo de información y no permites subir ningún tipo de información, porque no tengo los controles adecuados. Lo que vas a permitir es que el usuario pueda consultar en línea la información y pueda editar en línea y pueda trabajar en línea, sin tener la capacidad de poder descargar y subir el tipo de información hacia ese tipo de contenedores. Y adicional a esto, también conversando mucho, o uno de los requerimientos más fuertes que tenemos es, oye, hace 3 meses que llevamos en este tema de confinamiento, de cuarentena, la solución fue habilitar mis VPNs en la organización, pero eso ya se me está volviendo un dolor de cabeza porque no tengo administración, no tengo visibilidad, no sé lo que los usuarios están haciendo cuando entran desde VPNs, el concentrador de VPNs está quedándose corto. Entonces, ¿de qué forma yo puedo comenzar a habilitar otros controles adicionales, además del acceso a las aplicaciones, y qué tipo de visibilidad puedo tener? Entonces, realmente esto es parte de lo que tenemos hoy en día de conversaciones, ese es nuestro día a día, y muchas de estas problemáticas nosotros las podemos solucionar de una forma totalmente efectiva. Ahora bien, puntos a tener en cuenta cuando las organizaciones quieren comenzar a tener un viaje a la nube seguro. Primer punto es, señor usuario, las VPNs no es lo único de que se tiene que preocupar cuando tiene temas de trabajo remoto y acceso afuera de la organización. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo también en muchas organizaciones es que están habilitando las VPNs cuando están adentro de la organización, habilitan para que puedan conectarse desde la VPN hacia la aplicación SaaS. Pero esa es una vuelta muy larga, tiene que dar muchos saltos, y el tema de desempeño y el tema de controles comienza a ser mucho más crítico, pues porque no voy a tener la sensibilidad y que si puedo conectarme de forma directa a la nube sin pasar por medio de una VPN. Ese es el primer punto. Segundo punto es, ¿cuántas máquinas gobernadas y cuántas máquinas no gobernadas le voy a acceso a las aplicaciones y a mi data center? Realmente, ¿cómo puedo controlar y cómo puedo saber lo que los usuarios están haciendo en máquinas gobernadas? ¿Qué tipo de controles y qué tipo de acceso le puedo dar a cualquiera de estos dos casos de uso? Tercero, ¿qué tipo de acceso y a quién le puedo dar? También es importante. Si es un proveedor, ¿hasta dónde le puedo dar acceso hacia las aplicaciones, y cuál es el control que le tengo que dar para que pueda consumir algún tipo? Si es un vicepresidente, es el presidente de la empresa, ¿cuál es el tipo de acceso totalmente diferente que le voy a dar? ¿Le voy a dar acceso total o únicamente le voy a dar acceso a la información sensible, etcétera? Entonces, comenzar a tener ese nivel de granularidad comienza a ser muy importante. ¿Cómo controlar la información sensible? ¿Cuáles son las políticas de clasificación de información que se puede tener? No tengo clasificación de información, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo taguear la información? ¿De qué forma yo puedo tener visibilidad de la información que está arriba e identificar si es una información sensible o es una información de uso público dentro de la organización? ¿De qué forma puedo comenzar a trasladar el gobierno de seguridad de mi empresa, aunque sea fuera de la organización? ¿Cuáles son los controles que se necesitan? ¿Realmente necesito tener una solución que sea la pasarela para ingresar a las aplicaciones SaaS y que pueda tener la granularidad y los controles necesarios para que el gobierno de seguridad esté de forma global y no solamente en el perímetro? Adicional a esto, ¿cuáles son los controles que se necesitan tener en dispositivos móviles, en tablets? Les voy a que puedan acceder a la información desde la aplicación, desde una sesión web. ¿Qué tipo de dispositivos le voy a permitir este tipo de acceso? Dispositivos corporativos que tienen instalado un MDM, dispositivos personales. Si son dispositivos personales, ¿a qué tipo de aplicaciones van a poder ingresar y cuáles son los controles adecuados
pues acceder hacia este tipo de aplicaciones. Y finalmente, ¿cuáles son los que tienen que asumir cuando yo veo abrir las aplicaciones o publicar las aplicaciones sin ningún tipo de control? Entonces, realmente hacia eso es que las organizaciones comenzar a identificar si es importante tener un viaje a la nube totalmente consistente. Ahora bien, vamos a comenzar con los controles de acceso a las nubes. ¿Qué tipo de nubes? Todo lo que es navegación, todo lo que es software as a service, infraestructura as a service y plataformas as a service, que es el nuevo universo que tenemos hoy en día. Y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el approach tradicional que se tenía hace un par de años estaba enfocado en un security stack adentro de la organización con todos los usuarios adentro, usuarios móviles accediendo por medio de VPNs porque únicamente teníamos ese escenario que era navegación. Teníamos todo el control centralizado y era muy fácil poder tener estrategia de seguridad enfocada en un perímetro totalmente definido. Pero ¿qué pasó? Lo que comenzaron a crearse nuevos servicios, nuevas nubes, nuevas formas de poder acceder no solo a la información sensible, solamente a navegar tradicionalmente, sino que los usuarios comenzaron a salir de la organización, a acceder no solamente a la aplicación corporativa, sino una cantidad de aplicaciones que pueden consumir hoy en día, indiferentes si son aplicaciones personales o corporativas. Adicional a esto, comenzaron a consumir datos o información desde diferentes dispositivos que comienza a generar una cantidad de desafíos y una cantidad de dolores de cabezas a las organizaciones en cuanto a cómo yo puedo darle acceso a cada uno de estos usuarios de forma totalmente diferente. Y en definitiva, lo que estamos viendo hoy en día es que los datos están a todas partes. Ya no solamente es los usuarios internos que pueden compartir información, sino que las nubes entre sí pueden compartir información sin que pasen por los usuarios. Y eso se vuelve un dolor de cabeza a nivel de visibilidad porque no voy a tener la visibilidad necesaria para poder controlar lo que los usuarios están compartiendo. Adicional a esto, el perímetro comenzó a replantearse. El perímetro tradicional que teníamos pues ya no está como antes hace un par de años porque en definitiva los usuarios comenzaron a salir. Cada usuario termina teniendo un perímetro totalmente definido y cada usuario tiene un comportamiento de acceso a la información, de navegación, de acceso a las aplicaciones totalmente diferente. La pregunta es cómo yo puedo controlar el comportamiento de eso a la información de cada uno de estos usuarios de forma totalmente independiente, porque cada usuario seguramente no va a navegar a las mismas páginas, sino va a tener un abanico de opciones con sus necesidades de consumo para poder ingresar hacia las diferentes nubes que hay ahí. Entonces, en definitiva, lo que es que el comportamiento de navegación de los usuarios comenzó a cambiar hace un par de años. Antes todo era tráfico web y no tenía tantas aplicaciones. Ahora el 85% del consumo y el acceso hacia la nube está enfocado en aplicaciones SaaS y no tanto como navegación tradicional, navegación para, no sé, investigar algún tipo de información, Google, ingresar a ver algún tipo de página, etc. Entonces, en definitiva, este tipo de consumo y ese tipo de comportamiento comenzó a cambiar. Y ustedes lo han visto y ya ustedes pueden estar accediendo a Office 365, a G Suite de forma corporativa, a la aplicación de SAP, a la aplicación de nómina, no sé, a un Workplace by Facebook, a diferentes aplicaciones corporativas que son el core del negocio y no tengo necesidad de comenzar a ingresar a diferentes páginas para consumir. Ya prácticamente las páginas terminan siendo de ocio per se. Otro tema importante es que el número de tráfico cifrado se comenzó a crecer. Y muchos de los fabricantes de aplicaciones, cuando comenzaron a ver que los usuarios estaban subiendo a la nube,
comenzaron a recomendar que bypassearan ese tipo de tráfico, sencillamente porque el proxy no lo podía procesar, tenía una carga muy alta y reventaba pues los proxies on-premise. Y la pregunta que yo les hago es, ¿realmente necesito bypassear la aplicación de mi negocio, que es core de mi negocio? ¿O seguramente lo que necesito hacer es información que está pasando por mi negocio? Y yo creo que esa es la mejor aproximación que se puede tener. Y adicional a eso, bueno, estamos trabajando y tenemos un tema muy en este momento. Ahora bien, ¿cuáles son los de uso cuando se están subiendo a la nube? Y los 4 pilares importantes en una estrategia que nosotros llamamos Next Generation Secure Web Gateway. ¿Por qué Next Generation Secure Web Gateway? Porque para Netscope la nube o el Internet es solamente uno, independiente del usuario hacia dónde va, si va hacia navegación tradicional, si va hacia aplicación SaaS, hacia IaaS o hacia PaaS, el método de acceso y el método de control debería ser totalmente unificado y debería ser solamente uno, porque el usuario va hacia una sola nube. Que en la nube o en Internet haya una cantidad de información y diferentes métodos de acceso y diferentes características para consultar la información es diferente, pero la nube y el Internet sigue siendo solamente uno y se necesita una única tecnología, una única visión para poder controlar todo lo que los usuarios están haciendo hacia la nube. Y tener en cuenta pilares claves. El primer pilar, visibilidad 100% y visibilidad no solamente de conocer el usuario hacia qué tipo de páginas está ingresando, sino adicional a esto, tener visibilidad del nivel de riesgo de la aplicación que los usuarios están comenzando a tener visibilidad de qué tipo de información los usuarios están descargando y poder aplicar algún tipo de políticas, tener capacidades de alinearme al compliance de la organización, de si es SOC, si es HIPAA, si es GDPR, si es protección de datos personales y poder aplicar ese tipo de políticas cuando estoy viajando hacia la nube. Garantizar la seguridad de los datos, garantizar que la información no se vaya a fugar, que no la vayan a exfiltrar por algún tipo de nube, por algún tipo de aplicación. Estrategia de segura información totalmente consistente, independiente en donde los usuarios pueden acceder. Y adicional, garantizar el control y la protección de amenazas ante ataques avanzados, ante nuevo malware y demás. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo es que ya la aproximación tradicional de bloquear no es válida, sino que necesitamos es comenzar a permitir, pero de una forma totalmente controlada. Necesitamos comenzar a educar al usuario del compartir, de lo que puede consumir, de lo que puede enviar, y de esta forma yo creo que se puede tener una estrategia mucho más elástica y mucho más heterogénea que únicamente comenzar a bloquear todas las aplicaciones y toda la información que se quiere consumir. Ahora bien, es importantísimo este concepto que nosotros estamos trabajando y es tener una visibilidad completa en línea. ¿Por qué? Porque en promedio una organización consume 1.300 aplicaciones y solamente tengo visibilidad de un par de aplicaciones y solamente controlo este tipo de aplicaciones que son las corporativas y son las aplicaciones que puedo administrar, que en promedio es del 2 al 5%. Con mi Office 5, mi G Suite, mi AWS, Azure, Salesforce, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el 95% de las aplicaciones adicionales o el consumo de acceso a aplicaciones adicionales que tienen los usuarios? Y eso se divide en 2 puntos. El primer punto es aplicaciones que son personales o no son administradas, que un usuario puede ingresar a una página y abrir una cuenta y comenzar a acceder a ese tipo de aplicación desde Internet, pero utilizan para el negocio. Hay muchas aplicaciones que nosotros hemos visto que se usan para el negocio, para temas de reporte de gastos, el mismo Slack corporativo, contenedores de Dropbox personales que utilizan para comenzar a subir información. O por ejemplo, si yo soy un usuario y quiero enviarle un archivo muy pesado de un par de gigas a otra persona, pues no se la envío por correo, sino que lo subo a un contenedor, una instancia en la nube. Muchas veces no es corporativa, sino es personal y el usuario lo puede descargar desde ahí. Y es información que se está transando desde la organización. El punto más fuerte son más de las 36,000 aplicaciones que los usuarios pueden comenzar a acceder.
y que son personales y que no las usan para el negocio. Casos como Office 365 personal, como G Suite personal, casos aquí como Evernote, que muchos de nosotros las usamos para tomar notas, en donde puedo adjuntar algún tipo de foto, algún tipo de información, casos como Skype, una cantidad de aplicaciones. Y eso está bien, pues porque no puede exigir que los usuarios accedan a sus aplicaciones personales, según también el gobierno de seguridad de la organización. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo puedo controlar lo que los usuarios comienzan a acceder y lo que comienzan a subir a sus nubes personales desde una máquina corporativa? Y ahí sí ya necesito comenzar a tener ese tipo de controles. ¿Por qué? Porque en una máquina corporativa que tiene información sensible, información confidencial, lo mínimo que yo necesito es poder controlar que si un usuario está descargando información de su G Drive corporativo y lo va a subir a su OneDrive personal, yo pueda identificar qué tipo de... Y si atenta contra una política de seguridad, yo lo pueda bloquear y lo pueda controlar. Eso nos pasó en un banco en donde estaban descargando justamente de un contenedor corporativo y lo estaban subiendo a su contenedor personal, y la solución de proxy no podía controlar ese tipo de tráfico. La solución de CASB que tenían en ese momento no podían controlar ese tipo de tráfico, y no lo podían controlar porque los CASB tradicionales lo único que hacen es comenzar a analizar las nubes corporativas cuando la data está en reposo. No pueden analizar movimiento, data en tiempo real cuando está pasando por las nubes o por la organización. Y no se pueden controlar o no se puede identificar cuando es una instancia corporativa, instancia personal, porque los dos entran por la misma URL. En el caso de Office 365 es Office 365 autentico, y cuando me autentico, pues se redirecciona hacia la instancia personal o ya sea corporativa. Solución de esto de la nacional, Office 365. La pregunta es, ¿necesito bloquear Office 365.com? No se puede bloquear porque ustedes lo usan para el negocio. Y si lo bloqueo, estoy bloqueando el correo, estoy bloqueando cualquier tipo de aplicaciones o cualquier tipo de servicios. Entonces, en definitiva, es importante tener un nivel de visibilidad en línea, no solamente para este tipo de aplicaciones, sino para el escenario completo de todas las aplicaciones. Ahora, muy bien, ¿cómo están haciendo los ciberdelincuentes para atacar y para ganar hoy en día información? Pues están usando y aprovechando todo este tema que tenemos hoy en día, creando una cantidad de noticias, una cantidad de información, una cantidad de dominios que comienzan a ser atractivos para las empresas y para los usuarios. En el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en donde incitan a descargar una lista de contactos, y cuando el usuario le da clic a este, que prácticamente es un spear phishing, lo que hace es que lo redirecciona a una nube que es válida, en este caso de Office 365, un SharePoint, en donde va a tener totalmente la información y va a estar un archivo en Excel en donde se está armando el ataque. Entonces, el primer punto es que tenemos una nube válida que están usando como parte de un ataque. Cuando se descarga el archivo adjunto, lo que hace es que hace un request a otra nube realmente diferente, que en este caso, en este ejemplo, es una nube de G Drive, en donde tiene almacenado el código malicioso, un día cero posiblemente, y se descarga el código malicioso dentro del... El código malicioso lo que hace es que se comunica con otra nube que es totalmente, pues, para comenzar a solicitar las instrucciones de comando y control que se las están enviando desde otra nube que sigue siendo totalmente válida, y en IVA exfiltran la información a otra nube que es válida. La pregunta es, ¿un profesional me puede controlar los que hay hoy en día? Seguramente no. ¿Por qué? Porque son nubes válidas que no puedo bloquear a nivel de URLs, y adicionalmente, pues por nivel de reparación no lo puedo hacer. ¿Un CASB tradicional me puede controlar un ataque avanzado de esta forma? Tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque un CASB tradicional está enfocado en el SharePoint corporativo y no en un SharePoint personal. Está enfocado en un G Drive corporativo y no en un G Drive personal, igual con cada una de las aplicaciones.
Entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que el ciberdelincuente está aprovechando ese hueco que tienen las organizaciones y ese hueco que tienen las tecnologías actuales para poder ejecutar de una forma totalmente orquestada un ataque de estas características. Esto a nivel de lo que es viaje a la nube por medio web. Ahora bien, otra parte de todo lo que es nuestra estrategia está enfocada en acceso remoto, concepto que se llama Zero Trust Network Access. Y el Zero Trust Network Access son las nuevas VPNs, la nueva forma de acceder a la organización, a los data centers o a las nubes públicas de una forma totalmente controlada y segura. ¿Por qué? Porque muchas veces, y muchos de ustedes posiblemente han tenido este modelo de acceso hacia la información, en donde pues establezco una comunicación VPN para los usuarios y para las aplicaciones corporativas y también redirecciono hacia este tipo de aplicaciones. Pero esto tiene una cantidad de problemas y una cantidad de desafíos asociados que también nos están validando y nos están diciendo y es, tengo degradación en el desempeño de mis videoconferencias. ¿Por qué? Pues porque es que el salto es muy largo, la vuelta que tiene que dar para poder llegar a la aplicación en donde está hospedada mi sesión de Zoom o de Teams o cualquier tipo de videoconferencia, aplicación de videoconferencia es muy larga y comienza a degradar el desempeño. No es lo mismo llegar hasta mi empresa y después subir a la aplicación que subir directamente a la aplicación si dar un salto que tiene otros jugadores que pueden dañar el desempeño de las conexiones. Y ese es el modelo tradicional, en donde está el concentrador, los usuarios se conectan por medio de una VPN, autenticamos por medio de 2 factores y el desafío que tienen ahora las organizaciones es cómo yo puedo controlar lo que los usuarios están comenzando a hacer adentro de la organización. Yo solo quiero que el usuario Alejandro Jaramillo ingrese a la base de datos de Oracle porque solamente necesita esto para su negocio y no a todas las aplicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un insider y tengo acceso por medio de una VPN y me comienzo a mover lateralmente? No voy a tener la visibilidad necesaria para poder controlar este tipo de amenazas. Y esto mismo pasa con las diferentes nubes en donde tengo que seguir instalando una cantidad de tecnologías y diferentes agentes de VPN para poder ingresar a cada una de estas nubes. En conclusión, mala experiencia para el usuario, problemas a nivel de granularidad y de control de acceso a las aplicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo publico las aplicaciones para que el usuario pueda ingresar de una forma totalmente directa? Muchas veces lo que termina pasando es que se publica también el direccionamiento de estas nubes. Algún tipo de curioso puede hacer un barrido de puertos, hacer una suplantación de información y acceder de una forma totalmente dedicada y válida hacia las nubes en donde está la información sensible del negocio. Y el cuarto caso que vemos que es el dolor y el día a día de las empresas en esta nueva realidad es que ya no solamente es el 10-15% de los usuarios que antes tenía, sino que tengo que aprovisionar accesos remotos a la mayoría de los usuarios, 95% el promedio, y adicional a esto, pues si pues, necesitan ingresar a sus nubes, también lo voy a poder hacer. Esto genera una cantidad de problemas a nivel de controles de acceso de todos estos usuarios cuando quieren ingresar a las aplicaciones de su negocio y adicional a eso, controles de acceso hacia las nubes públicas. Adicional, hay algo muy interesante y es que se necesita entender realmente qué usuario quiere ingresar a qué tipo de aplicación y aplicarle algún tipo de control de fuga de información o de malware pues para poder avanzar. Nuestra aproximación es totalmente diferente. Nuestra aproximación es que los usuarios puedan conectar de forma segura a la nube de Netscope y nosotros lo que vamos a hacer es redireccionar hacia el data center únicamente a la aplicación que el usuario necesita ingresar, garantizando un nivel de conexión totalmente seguro. Igual, adicional a esto, pues evitando los movimientos laterales que pueden tener dentro de la organización y pues controlando el acceso y el flujo de información que se tiene desde el usuario hasta la aplicación per se. Igual pasa con las nubes públicas. Garantizamos que el usuario únicamente va a ingresar a una nube
y en donde está la información sensible de su negocio y no a todas las nubes, facilitando el acceso y el control de lo que los usuarios están haciendo. Percepción para el usuario totalmente transparente, sencillamente porque tiene un único de acceso, un único método de autenticación, y nosotros lo que vamos a entender es que el usuario Alejandro Jaramillo va a querer ingresar a la base de datos de Oracle que está en mi data center y lo voy a redireccionar de una forma totalmente válida. Esto ayuda a facilitar la gestión y la administración de todos los accesos que pueden tener de cara hacia los data centers y hacia las nubes públicas. Ahora bien, ¿cuál es la visión que Netscope tiene como empresa? Es poder redefinir la nube, las redes y la seguridad, los 3 puntos importantes. El primer punto importante es estar enfocado en los datos, 100% centrado en los datos. ¿Por qué? Porque en definitiva los datos es lo que tenemos que proteger, independiente el método de acceso, independiente si estoy afuera de la organización, adentro, si estoy ingresando una máquina no gobernada, una máquina gobernada. Lo que yo necesito es comenzar a controlar los datos según el caso de uso de cada usuario cuando intente ingresar de diferente forma. Segundo punto, una nube inteligente, 100%, que entienda API y que hable JSON, que hable más de los 30.000 dialectos que hoy en día se tienen. Y adicional a eso, una nube que sea rápida. ¿Para qué? Para tener balanceado 100% este triángulo en donde la disponibilidad, el desempeño y la seguridad comienzan a jugar un papel importante. Para esto, Netscope está creando una nube que se llama New Edge, donde tiene más de 50 data centers totalmente propietarios. No son data centers virtuales que están hospedados en Amazon, sino es infraestructura 100% de Netscope, con máquinas 100% de Netscope, ubicadas en cada uno de estos países para ayudar a nuestros clientes a tener una mejor experiencia y un mejor desempeño y menores tiempos de latencia cuando están accediendo hacia las aplicaciones. En Colombia tenemos un data center este año, en donde todos los clientes de Colombia y los clientes cercanos están saliendo por nuestro data center. Eso nos garantiza que no van a tener que dar tantos saltos para ingresar a las aplicaciones sensibles del negocio, sino que se conectan a la nube de Netscope y nosotros nos conectamos directamente a estas nubes por medio de peering que tenemos contratados con cada una de las nubes más importantes públicas que hay en el mercado, evitando que se degrade el acceso y aumente la latencia cuando se está ingresando hacia este tipo de nubes. Ahora bien, estamos creando una estrategia de Next Generation Secure Web Gateway en donde hay 3 puntos importantes. El primero es la capacidad de CASB, en donde vamos a poder controlar en línea, en tiempo real y también data en reposo, todo lo que es software as a service, plataformas e infraestructura, y adicional a esto tener capacidades de aplicar políticas según la gestión del riesgo de cada una de las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una aplicación con un nivel de riesgo muy alto, por ejemplo un WeTransfer, seguramente le voy a aplicar una política totalmente restrictiva, pero si tengo una aplicación como, no sé, G Suite, posiblemente le voy a aplicar una política menos restrictiva, enfocada 100% al nivel de riesgo, no tanto a la aplicación. Capacidades de fuga de información de DLP para poder controlar lo que los usuarios están subiendo y están descargando y cómo están interactuando entre nubes. Y adicional a esto, tener capacidades de proxy, de Secure Web Gateway en la nube, en donde nosotros vamos a poder controlar la navegación de los usuarios cuando están adentro de la empresa, cuando están afuera de la empresa, darle controles de acceso hacia las nubes también y poder tener capacidades de control y detección de amenazas cuando los usuarios están descargando algún tipo de información. Estos 3 puntos claves se unen para crear una estrategia mucho más centralizada que nosotros vemos como una plataforma que está administrada desde una única consola. Ya no es válido tener 2 capacidades o 2 consolas totalmente diferentes, 2 productos totalmente diferentes, 2 tecnologías totalmente diferentes para cada caso de uso que pueden tener las empresas. Y nosotros lo que hemos creado es una tecnología o una plataforma que se llama Netscope Security Cloud, que está enfocada en 3 capas. La primera capa es la capa de infraestructura, en donde está nuestra nube New Edge con más de los 50
puntos de acceso a nivel mundial y con nuestra tecnología propietaria de control granular de acceso y de aplicar políticas pues de DLP. Segunda capa de microservicios, en donde vamos a tener diferentes microservicios que pueden ser totalmente granulares según cada una de las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas empresas que me dicen, Alejandro, es que yo no quiero el módulo de protección de amenazas. Ok, listo, no quieres el módulo de protección de amenazas, podemos customizar la propuesta pues para que no tengas ese módulo. O Alejandro, es que yo no quiero el módulo de DLP para navegación. Ok, lo podemos quitar. Entonces, en definitiva, todos estos microservicios, control de acceso adaptativo, temas de DLP, plantillas de compliance, inspección de tráfico SSL, anti-malware tradicional, con sandbox, con inteligencia artificial y todo lo que es el módulo para desarrollo de APIs, ayudan a que las tecnologías que nosotros tenemos pues tengan sentido. Y estamos pues separados en, en las dos estrategias que les he comentado con anterioridad. La primera estrategia, Next Generation Secure Web Gateway, en donde podemos unificar en una única plataforma, en una única consola de administración, todo lo que es proxy, navegación para tráfico y páginas web tradicionales y todo lo que son control de acceso hacia las aplicaciones SaaS, IaaS y PaaS. En donde yo voy a poder controlar en línea lo que termina siendo las aplicaciones SaaS y aplicar en tiempo real esos controles y también voy a poder controlar la data en reposo cuando ya están en las aplicaciones. Entonces, en definitiva, aquí yo voy a tener CASB, Proxy y DLP en una única consola. Hay muchos clientes que me dicen, Alejandro, es que yo ya tengo el proxy y no lo quiero. Ok, solamente enfoquémonos en las capacidades de control de aplicaciones. Entonces ahí lo que terminamos haciendo es desarrollando un proyecto de CASB únicamente. Lo que termina pasando, el siguiente año ven el poder que tiene nuestra tecnología y pues se suben a la nube con la solución de filtrado de contenido y termina siendo muy fácil esa migración, pues porque ya todo el tráfico está pasando por la nube de Netscope, lo único que hay que hacer es habilitar la capacidad de filtrado de contenido, aplicar las políticas de control de navegación y pues comenzar a navegar y a consumir los servicios de los servicios pues, que se tengan. La segunda estrategia está enfocada en todo lo que termina siendo Zero Trust Network Access, acceso de forma cero confianza, pues para lo que son el acceso a los data centers y el acceso a las nubes públicas. Adicional a esto, también comenzar a medir el nivel de riesgo de las nubes públicas y revisar si está alineada a la postura de seguridad que tiene la organización hoy en día. Si está alineada a no sé, a SOX, a HIPAA, si la contraseña no está válida, etcétera. Entonces, poder comenzar a revisar esos casos de uso asociados a esto. Integración con terceros, soluciones de autenticación de factores, de EDR, correlación de eventos, temas de SD-WAN que ayuden a crear una estrategia de seguridad en la nube completa de cara hacia la organización. Ahora bien, miremos cómo, en definitiva, ya para resumir, cómo debe ser este viaje a la nube. Primero, comenzar a aplicar controles sobre las aplicaciones que no son sancionadas y aplicar controles a nivel de riesgo y enseñar a los usuarios, hacerle coaching a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Si un usuario está ingresando a una página o está descargando algún tipo de información que para la organización no es válida, lo que puede pasar es que le sale un mensaje, una ventana emergente en donde le dice, mira, señor usuario, Alejandro Jaramillo, no puedes ingresar a esta página porque no está permitido por la política de seguridad o no puedes transferir información por medio de WeTransfer porque atenta contra las políticas de seguridad. Posiblemente, y ustedes me corrigen, la segunda vez ya lo va a pensar 2 veces antes de realizar este tipo de acción. Segundo punto es comenzar a controlar las aplicaciones sancionadas que si usted ven en este pipe, en esta torta, es lo que menos tienen las organizaciones y adicional a controlar
aplicar políticas de control de acceso adaptativo, políticas totalmente granulares por usuarios, por dispositivos, si es una máquina gobernada, si no es una máquina gobernada, si está fuera de la organización, si está dentro de la organización, aplicar políticas por aplicación y permitirle que acceda a la información, que bloquee, pues que se bloquee, que no comparte información, que no pueda subir, etcétera. Entonces, realmente tener un abanico de opciones según los casos de uso de cada una de las empresas. Adicional a esto, temas de capacidades de LP, de protección de amenazas y temas de encripción. Y adicional a esto, comenzar a controlar lo que son las aplicaciones que no son sancionadas y que no he bloqueado. Puede ser la aplicación personal del usuario, aplicaciones que estoy usando personales, tienen información del negocio y que interactúo con el negocio, etcétera. Y comenzar también a tener todas esas mismas actividades de cara hacia, pues en un viaje a la nube como tal. Entonces, en definitiva, estos terminan siendo los 3 pasos de un viaje a la nube que me ayuda de alguna forma totalmente contundente a ahorrar costos a nivel de infraestructura, ahorrar costos a nivel de despliegue, ahorrar costos a nivel de administración. Por ejemplo, tenemos un cliente que le ayudamos a reducir sus costos reemplazando más de 4 máquinas físicas que tenía en sus 2 data centers y que tenía que renovar y tener una arquitectura muy compleja para que pudieran hablar con la red a una plataforma y una infraestructura y una arquitectura mucho más centralizada que crece a medida que crece el negocio. Ese es un punto importante. No tenemos las limitantes de hardware como se tiene hoy en día, en donde si la máquina se queda pequeña, tengo que reemplazar la máquina, sino lo que nosotros haciendo es que a medida que vayamos creciendo, ustedes pueden ir creciendo con nosotros. ¿Para qué? Para tener un escenario totalmente centralizado para acceder a todo este viaje a la nube de una forma totalmente segura y tener consolidación de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Web, temas de LP, temas de riesgo, Secure Web Gateway, acceso privado a aplicaciones y CASB, y evolucionar a un concepto mucho más general que ahorita Gartner está nombrando como SASE, Secure Access Service Edge, en donde ya no solamente es la consolidación tradicional, sino poder interactuar con capacidades de Firewall as a Service, con capacidades de aislamiento, capacidades de SD-WAN, que me ayuden realmente a crear casos de uso totalmente dedicados y totalmente enfocados en la organización. Bueno, en definitiva, esto era lo que les queríamos contar. Pues estamos a sus órdenes para poder tener conversación más en detalle, según las necesidades que ustedes tengan, según lo que ustedes estén pensando de cómo adoptar este viaje a la nube de una forma totalmente segura y poder asesorarlos y ayudarlos en toda esta evolución que las empresas están dando hoy en día. Bueno, por último, me queda agradecerles por el espacio que nos están dando y la oportunidad de poder contarles nuestra historia de cómo subir a la nube de una forma totalmente segura. Gracias, Edwin. Ok, perfecto. A todos, pues muchas gracias por la sesión. A todos nuevamente, pues muchas gracias por la asistencia y que tengan un excelente día.